Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga a todos. Hoy es viernes 17 de abril del 2020. Hoy vamos a llevar a cabo nuestro fiel devocional día con día o diario. Hoy tenemos el tema promesas fieles. Y nuestro texto está en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice el versículo: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Repito, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Segunda a los Corintios 1:20. A menudo hacemos promesas sin tener en cuenta cómo las cumpliremos. Cada uno de nosotros hace promesas. A veces hasta nos lleva a cabo o nos llena la emoción por un deseo de hacer una promesa por diferentes causas. Y hacemos una promesa sin tener en cuenta cómo cumplirla. Se supone que lo hacemos por fe. Los niños hacen promesas ingenuas. Ellos son diferentes a nosotros, porque ellos, aunque se emocionan, sus promesas, aunque no las cumplan, no tienen un pecado específico de no cumplirlas, porque son ingenuas. Los adultos hacen promesas irreales. Muchas veces nos abalanzamos a hacer promesas sin tomar en cuenta el grado de la promesa que nosotros hicimos, sin saber muchas veces que ni las cumpliremos, y por eso son promesas irreales. Los países hacen promesas políticas, luego las rompen. La verdad de la Biblia se basa en gran medida en las muchas promesas hechas por Dios. La palabra de Dios dice que está basada, o mucho de la palabra de Dios está basada en las promesas que Él ha hecho a su pueblo. Él ha hecho a los hombres, Él ha hecho a las mujeres, y Él ha hecho a la iglesia el tiempo que vivimos hoy. ¿Por qué nosotros rompemos nuestras promesas? Hace una pregunta. Y la respuesta dice: quizás sea por asuntos por el cual no tenemos control. Y ciertamente muchas veces nosotros rompemos promesas porque nosotros, aparte de nuestra falta de credibilidad y de confianza a Él, las rompemos porque no tenemos el control de todas las cosas. Debido a que Dios tiene el control absoluto, allí no hay una variación en su habilidad de mantener su palabra. Lo que está comparando aquí, que muchas veces nosotros rompemos promesas por la falta de control, no somos soberanos. Aunque eso no nos hace o nos justifica el no cumplir una promesa. Pero el autor lo que nos da a entender es que Dios nunca va a romper sus promesas. ¿Por qué? Porque está diciendo que Él tiene control de todo. Si Él tiene el control hasta del aire, si Él tiene el control hasta de lo más insignificante, aún hasta el del movimiento de nuestros cabellos, ¿no va a tener control de una promesa? Por eso sus promesas son reales, son veraz. Está haciendo la comparación entre cuando nosotros no tenemos control y fallamos a una promesa, y en cuanto al control absoluto que Él tiene y puede, y no solamente puede, Él lleva a cabo todo lo que promete. Entonces, debido a que Dios tiene el control absoluto, allí no hay variación en su habilidad de mantener su palabra. Decimos: me siento diferente sobre el asunto ahora, así que he cambiado de opinión. Eso pasa muchas veces. Pero Dios no cambia. Por eso sus promesas son irrevocables. Dios no dice sí hoy y no mañana, cambiando su manera de pensar porque encontró cierta promesa de mucho valor
o una que es muy inconveniente. Las cuestiones del azar de cambio de elección y de costo son irrelevantes. O sea, Dios no tiene ningún problema. Dios nos enseña la palabra de Dios que como Él no cambia, como Él es inmutable, sus promesas son irrevocables. Dios dice, no dice sí y mañana dice no, no. Él no cambia su manera de pensar. Él ha sido el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no hay variedad o no varía o porque Él prometió por valga la redundancia, una promesa de gran valor o que no le conviene, ahora Él va a cambiar y ya no la va a prometer o ya no la va a hacer cumplir. No, Él cumple su promesa. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando le dijo a Josué, le dijo, todo lo que pisar en las plantas de tus pies serán tuyos. Josué todavía ni había salido y ya le estaba diciendo que todo lo que sus pies pisaran, hablando de los territorios, ¿verdad?, geográficos, iba a ser de él. Hermano, ni había salido y Dios ya se lo estaba dando. Entonces, qué bendición lo que Dios dice en su palabra en cuanto a las promesas. Luego dice, nota que las promesas de Dios se encuentran en Él, a saber, en Cristo. Ahora, algo muy interesante que entra ahorita a decir que las promesas de Dios están basadas en su Hijo Jesucristo. Aquí de nuevo, la suma y la sustancia de las promesas de Dios están vinculadas eternamente a su Hijo eterno y encuentran su cumplimiento en Él, Jesucristo. Entonces, esto nos motiva. Qué bendición, ¿verdad? Lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Esto nos motiva a ir hacia Cristo en busca de las promesas de Dios. Esto nos recuerda que el inmutable Hijo de Dios es la garantía del cumplimiento de cada promesa. Gloria a Dios. El cumplimiento de la promesa de nuestro Dios están en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso cuando nosotros somos ese templo y Cristo está en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestro ser, esas promesas se llevan a cabo no por lo que nosotros hacemos, no por lo que tú y yo merecemos, sino por el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Porque Él no hace la promesa directamente a nosotros, sino en nosotros a través de su Hijo Jesús. En Él se cumplen las promesas y esto da como resultado que se cumplen en nosotros porque Él está en nosotros. Esto nos motiva. Debido a la resurrección de Cristo y su insensibilidad a la muerte, todas las promesas son amén, es decir, así es, así sea. Al final de una oración, por ejemplo, la gente dice a veces amén, como evidencia de que está de acuerdo con lo que se dijo o porque aprueba lo que pasará. Es imposible hacer una lista de todas las promesas de Dios dadas a nosotros en Cristo. Pero ¿por qué tomar una hoja en blanco? ¿Por qué no tomar una hoja en blanco y empezar a hacer nuestra propia lista de sus promesas? Oigan, dice que es imposible hacer una lista de todas las promesas de nuestro Dios dadas a nosotros. Pero ¿por qué no tomamos una hoja en blanco y anotamos todas esas promesas? Dice. Al final de cada promesa podíamos decir maravillosamente amén y ofrecer su confianza de que cada promesa se cumplirá. Por ejemplo, aunque Abraham esperó muchos años por el cumplimiento de algunas promesas de Dios, eso no causó que vacilara en su confianza de que él demostraría su fidelidad. O sea, la fidelidad de Dios no depende de nuestro estado de ánimo o de la situación adversa que estamos pasando. La fidelidad de Dios, no importan las causas, los tiempos en que vivamos, la fidelidad de Dios es siempre. Si nosotros estamos vivos, si nosotros tenemos lo que tenemos, es por su fidelidad.
no por lo que merecemos. Si nosotros comemos, si nosotros bebemos, no es porque trabajamos de una manera en general, sino porque Él es fiel y Él es proveedor. En un sentido lógico que Él nos da las fuerzas para trabajar. Pero esto es maravilloso, porque en la situación en la que estamos hoy de esta pandemia, estamos pasando en crisis. Algunos quizás no la han pasado, pero llegará el tiempo en que en verdad va a haber una crisis de voltear a ver y por el temor de salir a comprar o de que a veces no hay la economía, Dios se va a manifestar de una manera fiel porque Él nos da la adversidad, pero también nos da la solución. Él está en todo lo que estamos pasando, aún en esta situación de la pandemia. Y terminó diciendo, como termina el estudio diciendo, solo recuerda que Él ha sido fiel y continuará siendo fiel. Vive cada día en la bendición de sus promesas. ¡Qué bendición! ¿Verdad? Hermano, confía en las promesas de Dios. Jehová es nuestro guardador, dice. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, temor. Nada nos puede separar del amor de Dios. Él es bueno, Él es fiel, hermano. Mantengámonos fiel en estos tiempos tan difíciles y tengamos confianza en lo que el Señor nos ha prometido. Él tiene control de todo. Él nos guardará, dice el Salmo 121, guardará nuestra salida y guardará nuestra entrada. Entonces, qué bendición. Voy a pedirle que inclinen sus rostros y puedan hacer esta oración, sencilla oración, diciendo: Padre, gracias por todas tus promesas para mí como tu hijo. Confieso que no conozco la mayoría de ellas, pero me comprometo a vivir a la luz de las que conozco y aprender más cada día. Miren qué bonita oración, vuélvanla a repetir. Padre, gracias por todas tus promesas para mí como tu hijo. Confieso que no conozco la mayoría de ellas, pero me comprometo a vivir a la luz de las que conozco y aprender más cada día. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y confiemos en su palabra, pero principalmente en las promesas que están en su palabra. Hasta luego, hasta mañana en el devocional del sábado 18 de abril.